Somos millones de pobladores que necesitamos mejorar las condiciones en las que habitamos. Te invitamos a sentarte un rato, a pensar con nosotros, a escuchar los problemas y las propuestas con las que nos cruzamos buscando nuevas formas de hacer arquitectura y urbanismo. Somos Proyecto Habitar, y este es el podcast que un grupo de estudiantes y profesionales queremos armar para encontrarnos con vos y con las otras miles de personas que están pensando esto. Bienvenidos a PH Realidades Urbanas. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos en el momento en que nos estén escuchando y bienvenidos. Nos volvemos a encontrar con un nuevo capítulo de PH Realidades Urbanas. Yo soy Maite y estoy acá con mi compañero Gastón. Hola, buenas tardes. Y en este nuevo podcast tenemos como invitada a una compañera del colectivo, arquitecta y urbanista, Gabriela Torrens. Bienvenida, Gaby. Hola, Maite, hola, Gastón. Bueno, Bienvenida. Gracias por invitarme. Es Estoy un muy gusto. contenta de estar acá con ustedes. Para empezar, queríamos pedirte que te presentes un poco mejor y que en esta presentación también estaría bueno que nos cuentes un poco del por qué estudiaste arquitectura. Bueno, algunas cosas ya mencionabas al principio. Soy arquitecta, me recibí en FADU, en UBA. Actualmente soy docente en la materia de Historia de la Arquitectura, ahí. Y bueno, en particular, actualmente estoy formando parte de la asamblea que coordina Proyecto Habitar. Este año pensaba que nos encontró en un año particular. Hubo momentos en donde estuvimos en asamblea permanente, prácticamente, reunidos para repensarnos y reorganizarnos, no solo por el contexto de pandemia actual, sino porque el contexto en términos generales lo requería y bueno, resultaba una buena oportunidad para revisar qué queremos ser, ¿no? Qué queremos construir. Y bueno, sobre lo que preguntaban de esta presentación y de por qué elegí arquitectura, yo no vengo de una familia de profesionales. Mi mamá es maestra, mi papá era trabajador, fabricante de calzado, entonces para mí fue bastante relevante pensar en continuar mis estudios, ¿no? Pensar en la universidad. Y elegí estudiar arquitectura porque me entusiasmaba pensar la posibilidad de transformar el espacio, pensar el espacio en relación con la vida de las personas, que parece algo simple, pero a la vez es bien profundo. Y bueno, empecé el CBC, pero en realidad yo me había anotado en diseño gráfico. Siempre me interesó también la comunicación social, mi educación secundaria estuvo orientada a la comunicación social, pero bueno, en el proceso decidí cambiarme a arquitectura, por esas cuestiones que les decía antes. Y un poco la idea esta de trabajar la materia, trabajar el espacio, estuvo bastante presente en mi formación. Pensaba que yo en realidad en arquitectura, en la materia de arquitectura, atravesé distintos talleres, pero uno que pensaba en mi historia y me resultaba significativo fue el taller González Pedemonte, donde cursé algunos años, y que en este taller, cuando empezabas a proyectarse, trabajaba en la idea de la mancha, ¿no? De que uno empieza a proyectar sobre una mancha, sobre ideas que son previas al proyecto. Hablaban de la protoqueta como una instancia previa a la maqueta, y entonces lo que me parecía muy estimulante era pensar cómo se origina el proyecto, ¿no? Cómo se produce ese germen. Y desde ahí tuve la preocupación por problematizar justamente eso, cómo ocurre el espacio, cómo se originan las ideas. En ese momento, mientras cursaba, esa cátedra me parecía un espacio donde podía pensar con libertad. Y bueno, después esa búsqueda fue dando varias vueltas. También la puse en crisis en algún momento porque me parecía que era necesario trascender esa búsqueda morfológica y de la mancha y trabajar en qué implicaba en la vida de las personas, las decisiones, ¿no? Las líneas que trazábamos. Entonces, una vez que me recibí, empecé a participar de las pasantías y luego me sumé a Proyecto Habitar. Bueno, buenísimo lo que vas comentando. Me encantó la presentación y también nos das pie para hacerte una pregunta que tiene que ver en relación justamente al colectivo Proyecto Habitar. Sabemos que el colectivo tiene más o menos más de 10 años, ¿no?
Y vos, nuestra data registrada es que tenés como unos 6 años de experiencia también en el colectivo. ¿Es así? ¿6 años? 8 años. ¿8 años? El primer consultorio del que participé fue en el 2012. 2012, sí. Buenísimo. La pregunta justamente va de la mano de eso, ¿no? ¿Cuál fue la primera acción que fuiste realizando? ¿No? ¿Cómo iniciaste estas tareas del colectivo? Y ya que hablamos de lo primero, ¿no? Del origen hoy en día, ¿qué significa para vos estar en Proyecto Habitar? Después de tanto tiempo estando caminando con el mismo. Bueno, sí, esto que les decía antes, la primer práctica que hice con Proyecto Habitar fueron los consultorios de atención primaria del hábitat en el barrio Un Techo para Todos, en La Matanza, en Ciudad Evita, en el año 2012. Y nada, pues fue una experiencia que después de atravesarla dije, yo quiero hacer esto. ¿Cómo tengo que hacer para hacer esto? La verdad que fue bastante revolucionario para mí pensar otro modo de desarrollar la práctica profesional. Yo siempre había trabajado en el ámbito privado. Entonces, pensar de qué manera podía hacer que mi conocimiento disciplinar pudiera brindarse al bien común, me parecía muy relevante. Entonces, a partir de ese momento, empecé, como trataba de encontrarme con más frecuencia con mis compañeros, de ir a todos los lugares que me invitaban, de poder trabajar acá, ¿no? Entonces iba a asambleas, íbamos a los barrios a cualquier hora. Eso también implicaba trascender ciertas reglas establecidas. Yo trabajaba en otro lugar y bueno, en algunos momentos tenía que trazar distintas estrategias para poder hacer lo que quería, ¿no? Pero me parecía que sobre todo valía la pena asumir bueno, en ese momento me parecía un riesgo, la verdad que no era un riesgo, pero me parecía importante porque veía que había un sentido transformador que era más relevante que esa zona de confort que tenía construida hasta ese momento, ¿no? La idea de trabajar en relación de dependencia o en un estudio de arquitectura o en una obra de gran escala, en una constructora, bueno, fue romper todas esas barreras, fue romper todas esas construcciones, que nuestra formación también colabora bastante con que sea así, y tomar decisiones y por sobre todo tratar de reunir esas ideas que a mí me parecían tan valiosas con el trabajo. Entonces, también lo que entendía es que en ese momento pensar en términos de proyecto es algo vital, no se puede disociar de la vida cotidiana, o sea, no sé, vieron que muchas veces pasa que uno tiene un trabajo que son esas 8 o 9 horas laborales y la vida comienza una vez que salís de ese ámbito. Bueno, era algo totalmente distinto. El trabajo dejaba de ser ese ámbito en el que uno se siente ajeno, que se siente incómodo, y empezaba a atravesar todas las dimensiones de mi vida. Entonces, la verdad que tomar la decisión de construir un colectivo con otros fue muy, muy importante. Fue una experiencia que me permitió aprender de mis compañeros y de otras personas con las que nos fuimos cruzando en el camino, y al mismo tiempo también promover que otros se sumen a trabajar con nosotros. Eso fue algo re importante. Y sobre lo que preguntaban, ¿qué es Proyecto Habitar para mí? Yo creo que fundamentalmente es un espacio, es un lugar para crear con libertad, es un espacio que inventamos y que transformamos desde hace 10 años, porque a pesar de que yo no estoy hace 10 años, lo siento propio, y entonces lo que es un espacio que está vivo, que se transforma, donde cada uno de los que lo integramos ha puesto su impronta, ha puesto sus intereses, se ha brindado a otros para construir este proyecto común. Y creo que Julián lo decía en la entrevista, o bueno, varias veces lo hemos dicho, es una estrategia, es la estrategia que podemos construir
que hoy reúne a arquitectos y urbanistas con la preocupación de cómo hacer arquitectura con la conciencia de que al mundo hay que transformarlo, ¿no? De que vivimos en un mundo que es desigual y ¿por qué nos vamos a conformar con que eso sea así? Y es un desafío, ¿no? Es un desafío que nos ponemos día a día, que nos hace revisar y reconfigurar la manera en que transitamos nuestra profesión para transformar la desigualdad. Un poco lo que decía al principio de que este año estamos revisando, reconfigurando más allá de la situación de la pandemia. Y bueno, es eso, es pensar y hacer con otros. Es este espacio vivo. Bueno, en relación a esto también del colectivo, lo que te queríamos preguntar es hoy qué acciones se están realizando. Nos decías que en este contexto, bueno, hay que volver a buscar nuevas formas, cómo están trabajando hoy, y también te queríamos consultar alguna acción que hayas realizado en el colectivo que haya sido relevante para tu trayectoria. Bueno, hoy por hoy mi preocupación gira en torno a varias cosas, voy a tratar de enfocarme en algunas. Pensaba en particular en los procesos de asesoría urbana, de Proyecto Habitar. Estos espacios de trabajo es un espacio que llevamos adelante junto con pobladores y organizaciones sociales. Es un espacio para la construcción de problemas vinculados a lo urbano, ¿no? Y a lo habitacional. Es la propuesta de trabajar conjuntamente para que esos problemas se conviertan en una demanda que las organizaciones sociales puedan sostener, ¿no? Que nos permita articular también con otros actores que transforman el territorio, que pueden ser otras organizaciones sociales como el Estado municipal, provincial y nacional, y trazar distintas estrategias para viabilizar respuestas a estas demandas. Nuestro rol es técnico, pero también es social y es político, ya que abordamos justamente la politización de estos problemas urbanos, favoreciendo el fortalecimiento de la capacidad de autogestión y la autonomía de esos pobladores. Algunos procesos que venimos llevando adelante en los últimos meses son con la Asamblea por la Urbanización, la Mesa por la Urbanización del barrio ferroviario en San Fernando. En el último mes estuvimos empezando a aproximarnos a las preocupaciones de organizaciones sociales de los barrios populares de Campana. Venimos trabajando en Lomas ya hace varios años con trabajadores de la economía popular en mejoramientos habitacionales, y hoy también estamos tratando desde la mesa de Campo Unamuno promover procesos posibiliten la urbanización de los barrios populares. Y bueno, esos son algunos de los casos que hoy estamos desarrollando, pero es una práctica que hace mucho tiempo que venimos realizando como Proyecto Habitar. Lo que nos interesa en particular es la promoción del derecho a la ciudad y el acompañamiento de los habitantes de los barrios populares en la reivindicación de los derechos urbanos que históricamente les han sido vulnerados. Y algo que pudimos verificar en estos meses es que efectivamente la pandemia no suspendió nada, ni la transformación de los barrios, porque los habitantes continúan trabajando, transformando el espacio, con los materiales con los que cuentan, con los que pudieron conseguir, se han puesto a construir, a mejorar sus viviendas, porque claro, en estas condiciones es sumamente importante mejorar el espacio, mejorar las condiciones de la infraestructura. Hay una necesidad urgente de contar con espacios adecuados para el desarrollo de la vida y con infraestructuras que permitan sostenerla. Y también pensaba que estas situaciones que emergieron también en el contexto de pandemia, vinculadas a las tomas de tierras en distintos municipios, también dan cuenta de que, a pesar de que se han promovido distintos programas desde
los gobiernos nacionales y provinciales para contrarrestar la desigualdad frente a esta urgencia que tan importantes son, eso no quita que es necesario abordar la cuestión del hábitat de forma integral, ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco la asesoría urbana trata de trabajar en eso. Por otro lado, continúo trabajando en los espacios de formación de PH, en la propuesta pedagógica de nuestra pasantía y en el desarrollo de esos contenidos. Y lo que me entusiasma de continuar trabajando en la formación es poder hacerlo con compañeros nuevos que se fueron incorporando en este último tiempo y que ahora en realidad son otros los que están al frente de los talleres, que son los que sostienen el vínculo cotidiano con los estudiantes, y que entiendo que desde nuestra experiencia, no sé, pienso en Julián, en Clara, en Euge, en mí, en Tere, bueno, en tantos otros, en Ricky, podemos hacer aportes que promueven la formación de todos, desde el armado del programa, desde los debates sobre los contenidos, desde el acompañamiento en la virtualidad, que no es menor, pero que, como decía al principio, tampoco fue un impedimento para trabajar. Hoy estamos llevando adelante la pasantía virtual y con una concurrencia de alrededor de 100 estudiantes. Bueno, la verdad es que nos resulta muy movilizador. Y bueno, otro aspecto que estoy desarrollando es el de mi investigación. Es decir, estoy tratando de orientar todas estas prácticas para que sean un aporte también en el desarrollo de mi investigación y viceversa. Y en particular lo que me interesa es profundizar en el conocimiento de la territorialización de la desigualdad, entendiendo que la historia urbana tiene un rol determinante en el modo en el que se produce la ciudad. Y entonces, en ese sentido, desde hace ya un par de años estamos desarrollando la noción de historia territorializada, que intenta estudiar estos procesos espaciales y temporales de forma dialéctica. Esto es una cuestión que, por lo menos a mí, y voy a generalizar a los arquitectos, creo que nos resulta compleja, porque hemos tenido una formación prevalentemente fragmentaria, ¿no? Cada materia nos significa un casillero, entonces poder romper esos casilleros es complejo, pero también, como decía antes, es un desafío. Y hay una cuestión que me parece que es importante y que es transversal a todo esto que contaba, es que preguntarse sobre en qué proceso se producen las transformaciones urbanas, qué historia hay detrás de los objetos arquitectónicos y urbanos, es donde podemos profundizar para trazar distintas estrategias que contrarresten esa desigualdad. Y después, por la otra cuestión que me preguntaban sobre un momento significativo, pensaba que en estos 8 años pasé por distintos procesos de trabajo enfocados al abordaje territorial y a la formación, como los consultorios de atención primaria de hábitat de Un Techo y el 22 de enero, la producción de obras y proyectos como las 244 viviendas de Moreno, que construimos con una cooperativa de trabajadores de la economía popular, los procesos de enseñanza-aprendizaje en las pasantías, en los workshops internacionales que realizamos en Asunción, Paraguay y en Pelotas, Brasil, y en los procesos de investigación-acción, como el de la Plataforma por el Derecho a la Ciudad. La verdad que son todos significativos. De estos que mencionaba, algo que capaz tiene que ver con algo que voy a contar más adelante, pero pensaba en el momento en el que como colectivo decidimos empezar a llevar adelante estas obras de completamiento de planes federales. Fue un momento significativo, no solo por la escala de estas obras, porque si bien todos teníamos mucha experiencia en obras de arquitectura y en proyectos, el desafío de trabajar con trabajadores y trabajadoras de la economía popular fue algo
bueno, fue eso, fue un desafío, ¿no? Y creo que a mí lo que me resultó muy impactante fue encontrarme principalmente con las mujeres llevando adelante la construcción de estas viviendas, de estos barrios, trascendiendo esos límites, ¿no? Ese techo que muchas veces te pone el género, en realidad el género como construcción social. Muchas de ellas ya tenían mucha experiencia, habían construido sus casas y no la reconocían porque no la identificaban como un trabajo, porque no había sido un trabajo rentado, ¿no? Entonces, descubrir esas capacidades, descubrir y fortalecer la posibilidad de trabajar colectivamente, de armar equipos, de armar procesos de formación, ¿no? De que los capataces, los oficiales, también se pusieran en un rol distinto como docente, fue muy, muy relevante. Bueno, y desde nuestro rol, desde la dirección técnica de esa obra también, en particular a mí me resultó muy movilizador porque éramos un equipo de dirección de obra de mujeres. Entonces también era muy, muy, muy valioso. Bueno, nos compartiste un montón de cosas y abriste un montón de puertas. Y bueno, queremos aprovechar una de esas puertas que pudiste estar ahí abriendo y contando un poquito, que tiene que ver con la puerta de la dimensión histórica. Y ligado a este comentario, la pregunta sería, ¿qué importancia vos le das como profesional a la dimensión histórica? Sí, bueno, para mí la perspectiva histórica es estructural en los estudios urbanos. Nos permite mirar los problemas del pasado con una perspectiva proyectual, o sea, parados en el presente para transformar el espacio hacia el futuro. Entonces, para que esto suceda, es necesario desnaturalizar los relatos que tenemos tan arraigados, tan bien aprendidos, los relatos oficiales, los relatos heroicos. Esto no es una novedad, o sea, hay una tradición de investigadores que han abordado de esta manera el estudio de la historia desde distintas disciplinas, pero creo que la historia urbana de la que estamos hablando, esta historia territorializada, se enfoca en realizar aportes que le den entidad a esas historias que no tienen lugar, ¿no? A ese trabajo humano que no tiene lugar, que no aparece escrito en los libros con los que nosotros aprendemos. Y en el caso de lo que nosotros trabajamos en barrios populares, lo que me resulta significativo es esto que contaba antes, un poco vinculado a la obra, pero que lo podemos ver en la producción de barrios populares, que es la historia de las mujeres, de las pobladoras y de las referentes barriales que autogestionan y autoproducen su hábitat. Y esto sucede desde los primeros asentamientos populares a principios del siglo XX, en las periferias de las ciudades, y hay decisiones urbanas que han tomado para la construcción de estos barrios que tienen particularidades, porque son las mujeres las que estaban ahí sosteniendo la construcción de estos espacios, que no son registradas por la historia. Por ejemplo, la dimensión de las calles y de los lotes, priorizar los espacios de esparcimiento, priorizar los espacios para la salud, para la educación, o sea, los espacios para el sostenimiento de la vida cotidiana. Y estos, a su vez, están asociados a las estrategias de cuidado, de alimentación, al modo en que se disponen los recursos en el espacio, en el modo en el que se construyeron los criterios que favorecen lo colectivo. O sea, porque si hay algo que lo define es como esa búsqueda de priorizar y promover lo colectivo. Entonces, conocer el modo en que se transformaron el espacio, es un aporte porque nos puede permitir aprender a mirar con otros ojos los barrios populares, desnaturalizando las reglas que tenemos aprendidas durante nuestra formación y dándonos la libertad de construir nuevos acuerdos sociales. Si no miramos con esta perspectiva histórica la producción urbana, si no analizamos el modelo de ciudad que estamos construyendo
y identificamos dónde radica el problema, lo colectivo en definitiva termina siendo un accesorio, es como una especialidad que queda adherida pero que no cambia nada. Entonces, dar ese paso es un aporte porque nos hace más conscientes de no continuar reproduciendo modelos que profundizan esa desigualdad que hoy la tenemos acá, ¿no? La tenemos en la cara. Así que bueno, por eso me parece importante pensar en perspectiva histórica. Bueno, en línea también con esto que nos contabas de estas nuevas perspectivas de trabajo que decías que fuiste descubriendo, el rol de la mujer en obra, en las tareas de construcción y demás, queríamos, digamos, preguntarte y conocer por ahí un poco más tu opinión sobre esto, qué ideas vos entendés como valiosas en relación a la perspectiva de trabajo y que te gustaría que se universalicen. Bueno, yo creo, como recuperando un poco de lo que venimos conversando, que la idea de la ciudad como una obra colectiva es una idea sumamente valiosa, porque en realidad lo que hace es como quitar los velos de cómo se produce la ciudad, ¿no? Si empezamos a verlo como una obra colectiva, no solo por el reconocimiento de todos los actores que participan en su producción, sino porque tenemos una gran posibilidad de que sea una obra apropiada, ¿no? De que no nos sintamos, de que nadie se sienta enajenado en esa ciudad. Entonces, esta noción de la ciudad como obra colectiva me parece muy, muy relevante para los trabajadores del hábitat, los que transformamos el espacio. Pues otra que también me gustaría traer es la idea de la participación y de la democracia. La participación como un aspecto justamente que posibilita que circule la palabra, que circulen los saberes, que se construyan nuevos, la participación de verdad, ¿no? En donde se puedan construir criterios nuevos a partir de las necesidades y los problemas y los conflictos que son puestos sobre la mesa, ¿no? Porque de eso se trata la producción urbana. Y después, no sé si es una idea, pero algo que me parece sumamente valioso y es necesario también, que los jóvenes nos revolucionemos por transformar la realidad. Pensar más allá de los límites que nos imponen. Muchas veces que nosotros mismos continuamos reproduciendo. Eso me parece que es sumamente importante. Y en esto de que preguntaban, bueno, que me gustaría que se universalicen, sí, tal cual. Bueno, al igual de nuestro rol en la producción urbana, ¿no? El rol de los arquitectos y urbanistas como un conocimiento que se pueda universalizar, que pueda estar al alcance de cualquier persona, de cualquier colectivo que tenga preocupaciones por mejorar su hábitat. Bueno, vamos agradeciendo ya todo el tiempo que nos dedicaste a este podcast, lo que dijiste, lo que quisiste anunciar. Llevamos casi media hora, no pareciera que se pasó el tiempo así de rápido. Y para poder cerrar, hacemos una pregunta que siempre la hacemos, que ya sabés seguramente, que es, ¿qué tipo de ciudad soñás? Que puede ser así de fácil o puede ser así de difícil y compleja. Así que nada, está para vos responder esta pregunta que está lindo por saber de vos. ¿Qué pensás? La ciudad que me imagino, la ciudad deseada para mí, es una ciudad donde todos podamos tener un cobijo, donde todos nos podamos mover y relacionarnos con libertad. Pienso que eso debe ser una ciudad feminista, ¿no? Que todos podamos tener esa libertad, donde la producción y la reproducción no se entiendan como categorías disociadas, sino que se asuman en relación, que el esparcimiento esté vinculado a la vida cotidiana, que la educación esté al alcance de todos, que podamos tener lugares para encontrarnos y divertirnos
y que también podamos crecer intelectualmente. Así que bueno, esa es mi ciudad ideal, va por ahí. Bueno, muchas gracias Gaby por todo lo que nos dijiste, por lo que comentaste. Creo que también está bueno escuchar tu mirada del proyecto Habitar, lo que vos pudiste vivir. Y también yo me quedo mucho con la idea tuya de esto de los jóvenes que puedan justamente, ¿no?, pensar en transformar el mundo, en poder soñar esa transformación. Creo que, al menos desde mi punto de vista y personal, es algo que me mueve un montón y que obviamente me alienta, ¿no?, a pensar en esa clave. Así que gracias por la charla, gracias por estar, por compartir y por contar todas estas ideas que para mí fueron muy valiosas. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que la pasé muy bien y fue muy lindo poder pensar estas preguntas y pensar en todos estos años de trabajo. Gracias.